Me llamo Camila. Tengo 42 años y sé muy bien cómo se ve el cansancio que no desaparece después del fin de semana. No ese del que duermes bien y se va, sino ese que vive bajo la piel durante años. A mis espaldas, casi 2 décadas en el mundo editorial, donde cada día tenía ante mí textos ajenos, como vidas ajenas, abiertos, con marcas rojas. Alguna vez pensé que era interesante trabajar con el contenido, pero luego entendí que durante años no solo corregía manuscritos, me corregía a mí misma, para ajustarme a un hombre, al mercado, a las normas. Vivía en Montevideo, techos altos, un apartamento en un barrio antiguo, vecinos que siempre están taladrando algo. Había pasado un año desde mi divorcio con Alejandro. Nos separamos como dos colegas agotados que han olvidado por qué trabajan en la misma oficina. Sin gritos, sin escenas, simplemente dejamos de tener algo en común. Con Javier nos conocimos de una forma poco romántica. Fue en un evento literario en Piriápolis, un seminario de verano para editores, autores y especialistas en medicina que escribían sobre la psique, el envejecimiento, el cuerpo. Él daba una charla sobre pacientes que con el tiempo pierden no solo la memoria, sino también el deseo de estar en presencia de otros. Hablaba de manera sencilla, algo dura, sin el menor intento de resultar encantador. Me acerqué a él después de su intervención. No me interesaba la medicina, solo quería escucharlo hablar sin el escenario de por medio. Usted dijo que a veces lo mejor que se le puede dar a una persona es no impedirle desaparecer. ¿Y qué pasa con los que desaparecen aunque nadie se los impida? Entonces es una elección, y a esos hay que dejarlos en paz aún más, respondió. No fue un coqueteo, y yo no lo estaba buscando. Nos vimos un par de veces más durante el seminario. Por las noches tomábamos café, no juntos, pero cerca. Él siempre leía algo sobre anatomía. Yo editaba otro texto en la tablet. Una vez me preguntó si quería caminar hacia el agua, porque en la ciudad el aire se sentía demasiado denso. Caminamos en silencio. La sensación era como si ya lleváramos mucho tiempo cerca y simplemente no habíamos hablado en años, porque no había razón para hacerlo. Noté cómo observaba el mundo, no como médico, sino como alguien a quien ya no le interesa juzgar, solo observar, y eso me atrajo profundamente. Después del seminario, seguimos en contacto. Al principio, raramente. Él a veces me enviaba un enlace a algún artículo, yo, un fragmento de un libro. Luego vinieron las llamadas, los viernes por la noche, cada vez breves, tranquilas, nunca sobre nosotros. Pasaron unos 3 meses. En algún momento dije que ya no soportaba más la ciudad, que vivir en un edificio alto se había vuelto como estar en un hormiguero sin propósito, que no recordaba la última vez que cené sin una pantalla delante, y que todas mis cosas eran cosas de alguien que quiere causar buena impresión. Él guardó silencio, y unos días después llamó. Si quieres ver cómo se ve la vida sin hiperservicios ni comidas planificadas, ven. Tengo una habitación libre, parecida a una página en blanco. Puedes escribirla tú, o simplemente estar. ¿Quieres que me mude? Number te invito a venir, y después ya se verá. No espero nada, Camila. Miré por la ventana durante mucho tiempo, después de esa conversación. La ciudad brillaba con una luz uniforme, sin el menor rastro de calor. Y por primera vez en muchos años, no sentí miedo ante el cambio, solo alivio. Y me fui. No de vacaciones, no para ver cómo es. Me mudé a una granja donde no hay señal, donde hay unos pocos caballos, colmenas, un viejo huerto y un silencio que no exige nada. No porque supiera lo que quería,
sino porque sabía con certeza que ya no podía soportar lo que no quería. Los primeros días en la granja se sentían como adaptarse a un cuerpo nuevo. Nada dolía, pero todo era extraño. Me despertaba por sonidos que aún no sabía identificar. Cubos de madera sobre el suelo de piedra, el crujir de ventanas viejas, el ronquido apagado de un caballo tras la pared. El aire en la mañana era fresco, cortante, como el agua del pozo que Javier sacaba antes del amanecer. No era callado hasta el punto de parecer distante. Simplemente hablaba poco y con sentido, pero su tono era constante, tranquilo. Su silencio no se cerraba ante mí. Me invitaba a estar cerca, si yo lo deseaba. Si te despiertas temprano, puedes ayudarme en el huerto. No es complicado, solo quitar algunas malas hierbas. ¿Te animas? No le tengo miedo a la tierra, respondí. Solo muéstrame cuáles malezas no son decorativas. Trabajábamos en silencio, pero no era un silencio hueco. Más bien, un descanso de las palabras innecesarias. Notaba cómo me lanzaba una mirada fugaz cuando me quitaba los guantes, me secaba la frente o me agachaba junto al bancal, sin juicio, solo registrando. «¿Cavas bien? Se nota que la editora es práctica», dijo una vez. Corregía errores, en los textos, en la tierra. Se enraizan más profundo. Sonrió con la comisura de los labios, breve pero sinceramente, y fue la primera reacción viva que vi en él. No esperaba aprobación, pero sentí que ese contacto no era casual. Él me permitía estar cerca porque le resultaba más fácil, más cómodo, tal vez más tranquilo. Mi habitación seguía siendo un mundo aparte, pero ya no me sentía en modo huésped. El viento sacudía las ventanas cada noche, los libros se acumulaban junto a las tazas y las manos olían a eneldo incluso después de lavarlas. Trabajaba, corregía textos y en los descansos lavaba raíces, llevaba agua, reparaba algo en la cocina. No porque tuviera que hacerlo, sino porque deseaba pertenecer, aunque fuera con el tacto. Por las noches cenábamos juntos, no siempre, pero a menudo. Su comida era sencilla: sopa de lentejas, huevos, una rebanada de pan con queso casero. Él no preguntaba, ¿te gusta? Yo no decía, gracias, pero no era frialdad, era madurez, tranquilidad. ¿Fue difícil decidirte a dejar la ciudad?, preguntó una vez, sin levantar la vista del cuenco. Lo difícil fue admitir que nada me retenía. Él asintió, no dijo más. De él emanaba un calor constante, sin presión, sin invasión, como de una chimenea vieja que ya no tiene llamas, pero aún da calor. No me tocaba, ni con palabras, ni con gestos. Pero en la forma en que me ofrecía una taza, había una calma que confiaba, y yo respondía igual. Aún no éramos cercanos, pero sabía, aquí me veían, y por ahora, eso bastaba. Esa mañana todo transcurría como siempre. Los gallos cantando, la luz tenue en la cocina, el aroma del café recién hervido. Yo estaba junto al fregadero, lavando los tomates recién cosechados. Javier estaba sacando cubos de agua al granero, y yo incluso pensaba que ya nos habíamos fundido con ese ritmo cuando... «Papá, ¿estás vivo o ya parte del paisaje?». Un grito, tan fuerte como para un estadio de fútbol, irrumpió en nuestra calma. Una furgoneta, colorida, con los costados rayados y las ventanillas traseras llenas de pegatinas, se detuvo justo en medio del patio. Ni siquiera tuve tiempo de secarme las manos cuando apareció en la puerta. Él, Lucas, aparentaba unos 22 años, gafas de sol sobre la cabeza, zapatillas ruidosas, la energía de alguien que está seguro de ser bienvenido en cualquier parte. Dejó la mochila en el umbral, miró alrededor y fijó la vista en mí.
¿Y esta quién es? Camila, dijo Javier, apareciendo detrás de la casa. Vive aquí. ¿Vive? Tipo, en la granja. ¿Contigo? Vivo aquí, intervine. Con la granja. Él sonrió. Javier no aclaró cuánto tiempo se quedaría Lucas. No explicó por qué venía, qué necesitaba. Solo tomó el termo, se sirvió mate y dijo: si te vas a quedar, toma la habitación junto a las parras. Las sábanas están en el baúl. Así empezó nuestra nueva realidad triangular. Lucas vivía en la casa, pero se comportaba como en un programa de entrevistas. Por la mañana limpiaba sus zapatillas en la terraza con música a todo volumen. Por la tarde se sentaba en el banco junto al pozo, mirando el móvil y suspirando en voz alta. Por la noche, andaba descalzo por la casa, comentando todo en voz muy alta. Acá no hay café de verdad, solo este pasto. ¿Por qué en la heladera hay un huevo hervido y pepinos? ¿Esto siquiera sigue siendo comestible? Yo no reaccionaba, pero mi cuerpo empezó a buscar esquinas. Comencé a trabajar con la notebook en el granero, donde el olor a heno lo cubría todo. Por primera vez en todo el tiempo, cerraba la puerta de mi habitación por la noche. Y me levantaba más temprano no por el sol, sino para alcanzar a hacerme café antes de que él se despertara. En la mesa comíamos los tres. Él hablaba casi todo el tiempo. Yo callaba. Javier comía como quien escucha la radio, donde todo ya le suena familiar. ¿Y tú qué haces acá? ¿Tipo trabajas o qué? Preguntó Lucas una vez, señalando mi portátil. Ajá, es una forma moderna de trabajar, sin tus consejos. Solo preguntaba, porque pareces alguien que está huyendo de algo. Y tú, alguien que siempre aparece sin que lo llamen, pero se va, casi nunca. Javier ni alzó la vista. No sabía desempeñar el papel de mediador. No era el que une, era el que no se mete. Y quizás por eso empecé a sentirme ajena no por Lucas, sino porque en ese sistema, él, yo, el silencio, yo de pronto me convertí en lo temporal, aunque hubiera sido la primera en llegar. Lucas y yo coexistíamos en el mismo espacio, pero en capas distintas de la realidad. Su día comenzaba con un suspiro ruidoso, el golpeteo suave de los dedos sobre la pantalla del teléfono y una presencia exageradamente activa en la cocina. El mío, con silencio. Me levantaba al amanecer, salía al pozo, me lavaba la cara con agua fría, tomaba el café en el jardín. Aún no se le veía, y esas eran las mejores horas del día. No discutíamos, nos quedábamos en lo no dicho. Yo evitaba los espacios donde él estaba, y él, los míos. Si nos cruzábamos, era en frases cortas, casi comandos de servicio. ¿Dónde está la sal? En la repisa. ¿Cerraste el gallinero? Claro, soy adulto. Eso todavía es una hipótesis. Podía pasar horas mirando su teléfono. A veces salía al patio a fumar, aunque sabía que Javier no lo soportaba. Su descanso de la ciudad era más una pose que una necesidad. Había algo teatral en él, incluso cuando simplemente untaba palta sobre el pan. Yo intentaba mantener la distancia interna, pero a veces me sorprendía enfadada no con él, sino conmigo, por volver a ceder, por permitir que el espacio se llenara de alguien más ruidoso, por no defender el silencio que había conquistado. Javier no comentaba nada. Parecía no considerar la situación complicada. Salía a trabajar al campo, volvía con los baldes. A veces decía alguna frase a uno de nosotros, rara vez a los dos. En su mundo, cada uno era por sí mismo, y ese equilibrio indiferente, en cierto momento, empezó a molestarme más que el sarcasmo de Lucas. ¿Siempre eres así? Le pregunté una tarde, mientras apilábamos leña junto al granero.
Así como, cuando dos personas guardan silencio cerca de ti, ¿simplemente esperas a que alguien se vaya? Colocó un tronco, me miró. Espero a que cada uno decida por sí mismo lo que necesita. No pregunté más, pero esa frase me dio vueltas en la cabeza durante mucho tiempo. Por las noches me tapaba hasta el cuello con la manta, aunque no hacía frío. Empecé a despertarme más seguido. Después de almorzar, me iba a trabajar al granero o detrás del establo, donde había una mesa vieja. Y por la noche me encontraba pensando cada vez más seguido. No estoy en mi lugar, y no porque alguien me echara, sino porque nadie notó cuando empecé a alejarme. El silencio dejó de ser aliado. Se convirtió en un recordatorio de que en la granja cada quien está solo, incluso bajo el mismo techo. Al día siguiente, la lluvia comenzó de golpe, como suele pasar aquí, sin aviso, sin truenos. Simplemente el cielo se oscureció y en unos minutos el agua ya golpeaba el techo como si alguien la vertiera desde un balde. Yo estaba en la cocina, pelando ajos, cuando noté que caía agua del techo, primero una gota, luego otra. El tejado sobre el altillo ya había tenido puntos débiles antes, pero esta vez parecía más serio. Agarré una linterna y subí, por instinto, sin pensar en quién más estaba en casa. Corrí la trampilla, subí por las escaleras crujientes, y allí, en la penumbra, ya estaba Lucas. ¿Tú también viste que gotea?, dije, secándome la frente. Estaba en mi cuarto, escuché cómo bajaba por la pared, murmuró. ¿Dónde está la luz? La tengo yo. Toma. Le lancé la linterna, la atrapó justo a tiempo. Caminó más adentro, se inclinó y sostuvo una tabla con el hombro. El agua bajaba por el metal, con un sonido como si algo burbujeara en una tetera vieja. Me agaché junto a él, sosteniendo el panel mientras él clavaba un clavo con un martillo oxidado. Todas las herramientas de Javier estaban en una caja especial, etiquetadas. Lucas las usaba con cuidado. Eso me sorprendió. Sujétalo bien. Voy a poner esta otra. No dejes que se mueva, dijo, sin mirarme. No soy de plastilina. Puedo con esto. Permanecimos en silencio durante varios minutos. Trabajábamos sincronizados, incluso con cierta ligereza, como si ya estuviéramos acostumbrados a hacer cosas juntos. Aunque era la primera vez. Clavó otro clavo. Yo le pasé un balde, para colocarlo justo debajo del hueco del que caían gotas. Cuando bajamos, los dos estábamos empapados, con la ropa sucia y las manos manchadas. Él fue a la cocina, encendió la tetera. Yo me cambiaba la camisa en el baño. ¿Cuál quieres? ¿Con menta o normal?, gritó. Con menta. Cuando salí, ya había puesto 2 tazas. Sin comentarios. Solo estaba sentado, mirando por la ventana. La lluvia caía en cortina, filtrándose un poco entre los marcos viejos. No estuvo tan mal, dije, dando un sorbo. Soy bastante bueno en momentos de crisis. Todo lo demás es más difícil, soltó, sin apartar la vista de la ventana. Guardé silencio. En esa frase había más de lo que él mismo, tal vez, quería decir. No había ni insinuación de flirteo, ni paz fingida entre nosotros. Solo un té compartido después de una acción compartida. Y en ese silencio, por primera vez, no hubo frío. Después de aquella tormenta, algo cambió, no de forma abrupta, no repentina, sino como la temperatura de una habitación que sube tan lentamente que solo lo notas cuando ya está cálida. Lucas y yo dejamos de evitarnos. Nadie lo propuso, nadie cambió el tono, nadie hizo un gesto de acercamiento. Simplemente, en vez de decir, ¿dónde está la tetera?, con frialdad, él podía soltar. Encontré menta seca en la despensa. De la buena, no ese polvo en sobre. Siempre estuvo ahí. Solo que mirabas en el lugar equivocado, respondía yo.
Empezó a quedarse más seguido para la cena, no sentado aparte con el móvil, sino a mi lado. Tomaba la cuchara, acercaba el pan, se servía agua. Hablábamos, no de lo personal ni de lo profundo, sino de cosas intermedias, pero ya sin ironía, sin buscar pinchar. ¿Tu padre siempre fue tan reservado?, preguntó una vez. Conmigo, sí. ¿Y contigo? Creo que él ahorra energía para lo verdaderamente importante, como las abejas. Me sorprendió esa metáfora. Me miró como si fuera a decir algo más, pero se contuvo. A veces trabajábamos juntos. Yo ayudaba a organizar herramientas en el taller. Él me traía cubos de agua del pozo. Una vez yo leía en el banco un libro sobre la memoria y el cuerpo. Lucas pasó por ahí. Luego volvió. ¿Qué lees? Algo denso, pero útil. ¿Y para qué, si es denso? Porque lo liviano ya no ayuda, dije sin mirarlo. También es una forma de verlo, respondió y se sentó a mi lado. No hizo más preguntas, pero no se fue. Se quedó, unos 15 minutos. Luego se levantó. Sabes, no pensé que se pudiera así, callar con alguien y que no fuera incómodo. No es el silencio, es que ninguno de los dos tira de la manta para sí, dije. Sonrió y se fue. Esas pequeñas escenas comenzaron a cosernos con hilos invisibles, pero resistentes. Seguíamos siendo muy distintos. Yo, cuidadosa, callada, con un pasado enterrado profundamente. Él, vivo, algo punzante, con una energía nerviosa que buscaba aferrarse a algo. Pero ya no luchábamos por el espacio. Por las noches yo cocinaba sopa, él traía las hierbas. A veces lavaba los platos. No por deber, simplemente lo hacía. Y me descubrí a mí misma esperando. Tal vez hoy se siente de nuevo a mi lado. Tal vez diga algo, o tal vez calle, pero de esa forma que ya sabe. Los últimos días, Javier y yo hablábamos menos, pero en ese silencio había comprensión mutua. Él se preparaba para ir a la ciudad por unos días, y como siempre, no hacía un evento de ello. Solo empacaba lento, revisaba su lista, guardaba documentos en su maletín de cuero, ya agrietado por los años. En el refrigerador queda algo del guiso de verduras y un poco de queso. Si hace falta, toma del sótano. Pero no te confundas. Ayuno con pimienta no es para desayunos, dijo, doblando una chaqueta. Y si Lucas se lo come, pues será parte de su experiencia, respondí. Javier sonrió. No me miraba a los ojos. Rara vez lo hacía, pero cuando lo hacía, era breve y certero. Si pasa algo, escríbeme. Aunque no eres de las que escriben cuando algo pasa, pero por si acaso. ¿Y tú eres de los que responden? Soy de los que no huyen, respondió y salió al patio. Y en unos minutos se fue, sin dramatismo, sin anuncios, como siempre. La tarde cayó rápido. El cielo estaba bajo, pesado. Me quedé en la cocina, trabajando, leyendo, sin un plan. Lucas volvió del pasto con una pala, cubierto de polvo, silencioso. Noté que ese día no bromeaba. No venía con su habitual presencia exagerada. Solo tomó un vaso, se sirvió agua y se sentó a mi lado, sin pedir permiso. Estuve cavando. Hay una raíz seca, absorbe todo lo que tiene alrededor. Hablaba sin levantar la voz, pero con un tono distinto, nuevo. ¿Y qué? ¿La sacaste? Casi. Mañana termino. Pero ya se ve. Está muerta. Se mantiene solo porque otras cosas aún la sostienen. Lo miré. Él no me miraba. Hablaba como si pensara en voz alta. Pero entendí que no hablaba solo de la tierra. ¿No lo habías visto así antes?, dijo Lucas, tomando el trapo y secándose las manos. Tan tranquilo, tan lleno. Él es así casi siempre, solo que no todos lo notan. ¿Y tú sí lo ves? Aprendí a no tocar lo que funciona sin intervención. Él se quedó callado. Luego se levantó, se acercó a la ventana.
Sentí que iba a hacer una pregunta, pero no directa. Y así fue. Salió como algo simple. ¿Y tú qué haces aquí, de verdad? Tomé un sorbo de té. No respondí enseguida. Descanso. Por primera vez, no de la gente. De mí, en compañía de gente. Él asintió, como si comprendiera más de lo que yo quería expresar. Para ser sincero, pensé que aquí sería insoportable. Pero ahora está bien. O sea, no es aburrido, porque veo cómo lees, cómo miras, y, bueno, no haces ruido. Sonreí, con algo de cansancio, pero sinceramente. Él se acercó a la mesa, tomó una mandarina, se sentó frente a mí. «Has cambiado estas semanas», dijo. «Antes tenías esa cara de estar siempre al límite, y ahora parece que encontraste un lugar donde no necesitas explicaciones. No es el lugar, es que nadie hace preguntas». Él me miró con atención, pero no presionó. En esa mirada había algo inesperadamente suave, como un silencio que no incomoda. «Déjame una mandarina más», dije, cambiando el tono. Me pasó dos, y me guiñó el ojo. Pero no como antes, no con ironía, sino como diciendo, «Estoy aquí, por si acaso». Nos quedamos un rato más. Luego me levanté, me fui a mi cuarto sin mirar atrás. Pero al cerrar la puerta, sentí que algo dentro del pecho se había movido. No ruido, ni silencio, algo entre ambos. La luz se fue de golpe, todo al mismo tiempo. La lámpara, el refrigerador, la vieja radio en la esquina. Ni un ruido previo, ni advertencia. Estaba en la cocina, con una taza en las manos, y durante unos segundos no me moví. Luego, simplemente suspiré. Aquí esto pasa. ¿Tú también te quedaste sin luz? Se oyó la voz de Lucas desde el pasillo. Ajá, toda la casa está a oscuras. ¿Hay algo con qué compensar? ¿Velas? ¿Linterna? En el cajón junto a la estufa, pero está lleno de ganchos, cordones y pilas viejas. Ya estoy buscando, dijo, y al minuto un haz de luz estrecho iluminó las paredes de la cocina. ¿Vamos a las escaleras? Al menos ahí se ve algo, y no está tan cargado el aire. Pensé que solo no querías que volcara algo en la oscuridad. Bueno, eso también, pero más bien, para no estar cada uno en su rincón. Tomé una manta y salí con él. Afuera estaba tibio y húmedo. Se respiraba más suave que dentro. Nos sentamos en los estrechos escalones de piedra del porche. Él puso la linterna en uno de los peldaños, apuntando hacia abajo, solo lo justo para no tropezarse. Todo alrededor perdió sus contornos, solo quedaban siluetas. El aire olía a humedad y a algo dulce. Quizás una pera madura se había abierto cerca. En la ciudad no se ve así el cielo, dijo tras una pausa. Las luces lo tapan todo, hasta las estrellas parecen falsas. Y aquí todo es real, incluso la oscuridad, respondí, mirando hacia arriba. Aquí todo es real, a veces hasta el absurdo. Hablaba tranquilo, sin poses. Su voz sonaba distinta que de día, más grave, más pareja. Te voy a decir algo, dijo, inclinándose un poco hacia adelante, los codos sobre las rodillas. No planeaba quedarme mucho aquí, pero algo cambió. Guardé silencio. Y no es por la naturaleza, ni por desconectarse del ruido. Es más bien por ti. Ni siquiera sé cómo decirlo. Me giré hacia él. Su mirada no era desafiante, ni buscaba aprobación. Solo era directa. No espero nada, añadió. Solo no estoy fingiendo. Todo estaba en silencio. La luz de la linterna apenas alcanzaba nuestras manos. Sujeté un poco más fuerte la manta, no porque tuviera frío, sino porque necesitaba tener algo físico entre las manos. Él se inclinó un poco, despacio, sin un «¿puedo?» ni intentos de anticipar mi reacción. Solo hizo el movimiento,
como si no buscara permiso, sino presencia. El beso fue cuidadoso, no decidido ni solemne, como un roce que dura apenas un segundo más que uno casual. No respondí, pero tampoco me aparté. A los pocos segundos, él retrocedió, volvió a entrar a la casa. No dijo nada, y eso estuvo bien. Me quedé sentada en los escalones, envuelta en la manta. El cielo se desdibujaba allá arriba, más allá de lo que necesitaba ver, y tampoco necesitaba ver nada. No fue un comienzo, ni un final, solo algo que ocurrió y se quedó conmigo. Javier volvió al día siguiente, cerca del mediodía, sin llamar, sin «ya estoy llegando». Yo justo estaba secando una taza cuando escuché el sonido familiar del motor y en mi mente se activó, automáticamente. Está en casa. La puerta hizo clic. Entró con su postura habitual, recta, la ropa algo polvorienta, las mangas metidas en los bolsillos. No se quemó, no se inundó, no se lo comieron, dijo con calma, echando un vistazo alrededor. Todo sigue en su sitio, incluso nosotros, respondí, colocando la taza en su lugar. ¿Hubo luz? Una noche. No. ¿Alguien se cayó? Nadie, pero cerca. Se quitó la gorra, dejó su vieja mochila junto a la puerta. Se sentó a la mesa, como siempre. Primero sin decir nada. Suspiró. Miró por la ventana. ¿No te cansaste? No de lo que tú crees. Javier se inclinó un poco hacia adelante, sujetando la tetera con los dedos, como si no quisiera volcarla. Pero en realidad parecía no querer decir nada de inmediato. ¿Pasó algo?, preguntó, sin presión, sin dobles intenciones. Number, solo que me quedó claro que ya no puedo seguir aquí. Simplemente. ¿Te refieres a como vecina? Me refiero a fundida en el silencio. Nos miramos unos segundos. Nadie apartó la vista. Yo lo conocía, hasta donde él lo permitía, y él, probablemente, a mí, justo hasta esa profundidad donde aún no hacía falta cambiar nada. No noté nada, dijo al fin. ¿Por qué no miras? ¿O miras solo cuando ya es tarde? Es posible. El silencio no era hostil. Era simplemente lo que siempre había entre nosotros, cuando no se esperaba nada. Pero ahora yo ya no podía evitarlo. Me voy a ir. ¿Es algo personal? Es que esto no funcionó. Asintió, como quien ya lo intuía. Es una lástima. Pero hiciste bien. Gracias por no desaparecer sin decir nada. Y tú no me habrías buscado. Number, pero te habría recordado. No me tocó, no me pidió que me quedara unos días más. No preguntó si todo era por Lucas, aunque tal vez lo sospechaba. Su presencia seguía siendo igual, sobria, sencilla, y en esa sencillez ya no podía quedarme, porque lo más fuerte que se quedó en mí, después de todo esto, no fue el silencio de Javier, ni un beso, fue la conciencia de que sigo existiendo, no como una función, no como fondo, sino como persona. No me fui de inmediato, simplemente empecé a empacar, sin prisa, casi con calma. Ya no parecía una decisión, era un cierre, silencioso, sin grandes motivos, como una estación que cambia, no por una fecha específica, sino por algo que se siente en el aire. Empaqué todo rápido, como si no hubiera muchas cosas, aunque ya llevaba varias semanas ahí. Pero en realidad, mi huella no era profunda. Vivía con cuidado, sin invadir. Y si me hubiera ido sin despedirme, todo habría quedado igual, como si nunca hubiera estado. Pero no quería desaparecer a escondidas, porque algo en ese lugar sí me había devuelto algo. Javier no preguntó nada, no pidió fechas, no trató de convencerme. Siguió siendo él, atento en su distancia. Y eso también aprendí a aceptar. Pero antes de irme, me acerqué. No para explicar, ni para pedir permiso. Solo para ser honesta hasta el final. Gracias, le dije. ¿Por qué?
por el espacio, por no tocarme, por dejarme estar sin forma. Asintió. Lo necesitabas. Lo vi. Sí. Pero después empecé a necesitar otra cosa. No dije intimidad. No quería que sonara como una queja, pero él lo entendió, tal vez incluso antes que yo. Nosotros no estuvimos juntos, dijo. Lo sé, pero a veces lo deseaba, que lo estuviéramos. No habría sabido cómo. Ya no. Y eso también está bien. No dijimos más. El silencio entre nosotros era habitual, pero esta vez no alejaba. Esta vez se parecía a una última línea de diálogo que ya no hace falta pronunciar. En cuanto a Lucas, no me despedí, no porque no quisiera, simplemente no hubo momento, y buscarlo a propósito habría hecho la historia más pesada de lo que fue. Él no desapareció, tampoco se quedó. Ambos sabíamos, algo ocurrió entre nosotros, y no volverá a repetirse. Y precisamente eso hizo que aquel beso fuera tan exacto, único, pero inolvidable. Cuando subí al coche, miré hacia atrás. Javier estaba junto a la verja, las manos en los bolsillos. No me llamaba, no hacía gestos, pero tampoco se iba. Sabía que su silencio no era sordo, ni vacío. Simplemente no era mío. Y yo ya no quería vivir en alguien más. Por primera vez en mucho tiempo, no dudé de lo que hacía. No estaba huyendo, no estaba dejando. Me iba, porque había crecido más allá de ese silencio. Y en eso no había tristeza, solo claridad. Alquilé un apartamento en un pueblito que no significaba nada para mí hasta que llegué. Segundo piso, balcón sobre una farmacia, una baldosa suelta junto al fregadero, pero ningún rincón me oprime. Y eso ya es una victoria. Me instalé rápido, sin decoración, sin necesidad de hacerlo acogedor. Solo quería un espacio donde no hubiera nada de más. Solo lo esencial: agua, luz, una tetera, un silencio que me pertenece. Edito textos. Otra vez. Varios al día. Algunos tan vacíos de sentido que ni siquiera dan risa. Otros sobre personas que buscan sentido, como yo. A veces encuentro algo vivo en frases ajenas y lo dejo así, sin corregir, como un recordatorio de que no todo tiene que estar bien escrito para ser verdadero. Cada mañana camino hasta una cafetería que queda cruzando la plaza. Allí ya no me hacen preguntas innecesarias. Pido mi té y me siento junto a la ventana. Observo cómo un anciano con periódicos le cuenta algo al barista, cómo alguien corre hacia la parada del bus. No son mis personas, pero estoy aquí, y eso basta. A veces recuerdo la granja, no seguido, sin dolor, más bien en detalles, cómo se abría la puerta del granero, cómo olían los caballos al amanecer, cómo susurraban los árboles cuando casi no había viento. No idealizo ese lugar, pero sé que me recogió justo cuando yo estaba hecha pedazos. Estoy agradecida a Javier, aunque no le haya escrito desde que me fui. Su manera de estar cerca era no tocar, y al principio eso me salvó. Él no intentó salvarme, y eso fue lo mejor. Solo me dio espacio. No exigió, no me rompió, no me nombró. A veces pensaba, si él hubiera sido un poco distinto, pero entonces yo también habría sido otra. Y esto no va de no funcionamos, va de que él fue exacto para la mujer que yo era entonces. Y eso nadie me lo puede quitar. Viví en su silencio y con el tiempo entendí, ya no puedo, porque ahora quiero hablar. Entre nosotros no hubo intimidad, pero tampoco hubo engaño, aunque a veces me hubiera gustado que él mirara un poco más profundo, que preguntara, no por los planes ni por la rutina, sino por mí. Eso no pasó y no pasará, pero igual le estoy agradecida. Lucas, con él fue lo contrario, demasiado rápido, demasiado exacto para dejarme indiferente. No hablamos después de que me fui, no lo esperaba, pero una noche,
Llegó un mensaje. ¿Te acuerdas de esa frutilla junto a la despensa? Ya no está con nosotros. Las abejas fueron más rápidas. Lo leí 3 veces. Sonreí, no porque cambiara algo, sino porque él todavía sabe cómo hacerme reír. A veces recuerdo su beso, no como un momento, sino como un gesto. No fue romántico, no fue un inicio, pero fue honesto. No intentamos encontrar una forma de quedarnos. Simplemente estuvimos ahí, en esa noche, como éramos. Y nos soltamos, sin drama. No fue una relación inconclusa. Fue una historia terminada con palabras. Y ahora estoy otra vez en el silencio. Pero no está vacío. Contiene mi voz, mis rutinas, mi derecho a estar cansada, imperfecta, a trabajar con textos mediocres y tener una manta vieja sobre la cama. Ya no pienso si todo salió como debería. No analizo cómo habría sido de otra forma, porque por primera vez en mi vida no necesito demostrar que tengo derecho a estar aquí. Simplemente estoy, sin adornos, sin silencios prestados, sin rol que desempeñar. Y en ese estado, en esta nueva y simple rutina, hay algo que buscaba desde hace mucho, un lugar propio, dentro de mí. Llega un momento en la vida en que uno deja de preguntarse si hizo bien o mal, no porque tenga todas las respuestas, sino porque, con los años, se va soltando esa necesidad de tener razón, de explicarse, de quedar claro para todos. Y ahí la vida se empieza a volver más pareja, no más fácil, pero sí más tranquila. Me despierto cada mañana sabiendo que, probablemente, hoy no pasará nada extraordinario. Y eso ya no me inquieta, porque dejé de esperar que la vida sea una excepción. Aprendí a vivir en lo común, en lo diario. A veces me da la impresión de que muchos siguen esperando algo grande, sin darse cuenta de que lo verdadero pasa en lo simple. Alguien que te deja la taza más cerca, alguien que te escucha sin interrumpir, alguien que se aparta justo a tiempo. Las cosas importantes no siempre se dicen, a veces solo se notan. Ni siquiera es cuestión de cercanía. A veces basta con no sentirse de más. Durante años confundí amor con que me entendieran, después con que no me tocaran. Recién ahora empiezo a comprender. El verdadero vínculo es ese donde podés ser como sos y no querer salir corriendo después, ni siquiera de vos mismo. Las personas vienen, se van, algunas se quedan un rato, otras una noche, otras ni siquiera eso, pero igual te dejan algo, una frase, un olor, la sensación de que te vieron sin envoltorio. Hoy no ando buscando algo nuevo, no pienso, capaz que aparece alguien más. No porque no quiera, sino porque no lo necesito. Y esa es la paz más grande que he sentido en muchos años. Todos somos versiones corregidas de nosotros mismos, a veces por otros, a veces por uno mismo. Pero solo cuando tomamos el texto en nuestras manos podemos elegir qué dejar y qué tachar. Yo dejo todo lo que fue, porque es parte mía, pero sigo adelante, sin mirar atrás, porque el que mira atrás muchas veces lo hace por miedo a no encontrar nada adelante. Yo ya no tengo ese miedo, no sé qué vendrá, pero sé algo con certeza. Ahora sí estoy conmigo.